ciclo de las formas arquitectónicas y urbanas posee una longevidad que trasciende la historia física de los hombres y las culturas que las concibieron. Nacen, crecen y decaen construyendo un ciclo vital. A veces estas formas pueden ser reconocidas y explicadas. En otros casos aún está todo por descubrirse. Hace un tiempo de visita en Buenos Aires, Dino me contó de una vieja teoría olvidada que encontró en un libro sobre ciudades y civilizaciones prehistóricas de América, sobre el origen de la piedra movediza y la plataforma donde se encontraba. El artículo, escrito en 1915 por el profesor Alejandro Sorondo, presidente del Instituto Geográfico Argentino, señalaba que la piedra no estaba oscilando en el filo del cerro por azar de la naturaleza, sino que hacía parte de un antiguo santuario megalítico de adoración al sol. Las ciudades se fundan sobre antiguos poblados indígenas. Los lugares de peregrinación corresponden a antiguos lugares donde distintos grupos de seres humanos venían, peregrinaban, ofrendaban y hacían su ceremonia. Se funda Tandil violando pactos preexistentes, ¿cierto? Corresponde a la fundación de una fortaleza que se instaló aquí en lo que hoy es el pleno centro de la ciudad para combatir al indio, para correrlo al indio, ¿cierto? Que eran los legítimos y verdaderos dueños ancestralmente de estos territorios. Cuando se habla del indio salvaje, de los malones y demás, muchas veces no se tiene en cuenta que los primeros que violaron los pactos que estaban debidamente firmados fueron justamente los militares de la época, los gobernantes de la época, los terratenientes de la época, que en forma conjunta violan esos pactos. En la naturaleza las piedras ocupan el lugar que ocupa el ser humano, el lugar que ocupan cualquier otro elemento. Una piedra puede ser sagrada cuando está en un determinado lugar, en un paso especial donde los seres humanos tienen que transcurrir. Una piedra muy prominente que sobresale en el paisaje puede ser el pilián de uno de esos loncos. Una vez fallecida la persona, para nuestros ancestros, para nuestros mayores, dicen que ahí van sus almas, ahí van los pilianes. Y si la persona ha sido respetada por sus buenas acciones, porque ha llegado a su vejez dando ejemplo a los jóvenes, a los niños, y ese pilián, ese espíritu ya, va a habitar el cerro más alto del lugar. Las piedras tienen energía, y ¿cómo las podemos ver, la energía de una piedra? La podemos ver cuando observamos las plantaciones. ¿Qué plantas crecen sobre ella? No cualquier planta crece sobre una piedra. La Tierra, los objetos y el cuerpo humano poseen campos energéticos como sistemas circulatorios. En las intersecciones de estos sistemas se concentran los mayores niveles energéticos. Muchas antiguas civilizaciones construyeron sus templos y lugares sagrados sobre estos puntos. Después se vinculaban de manera mística a estos sitios a través de algún amuleto o simbología. Por ejemplo, viviendo en zonas como estas o cerca de esto, o venir cada tanto y quedarse acá, te ayudaría a reorganizar y a hacer más fuerte la organización celular. Pero en el entramado de líneas que Dino trazó, no solo aparecen puntos del paisaje serrano, también aparecen edificaciones construidas en Tandil a finales del siglo XIX y principios del XX, por importantes personalidades de la ciudad. Estos edificios también integran las geometrías trazadas por Dino. ¿Por qué aparecen en estas alineaciones lugares modernos, si es solo natural? ¿Y por qué el hombre realizó esas construcciones en esas líneas? Yo creo que podría haber algo, o una piedra, o por ejemplo el Fuerte Independencia es una loma entre dos valles, y está construido al igual que el Cusco, que es entre dos vallecitos de río, formaron ahí la ciudad. Lo mismo que en el Yincay. Son los paisajes estos rituales que construían los incas. Entonces, siguiendo
las ideas de que estas líneas podrían haber sido usadas para observar el cielo y formar algún tipo de calendario solar o lunar, es posible que estas series de alineaciones estén relacionadas con esa observación del Sol o de la Luna. Nuestro universo continúa en expansión. El hombre y todos los elementos de la naturaleza contienen universos resumidos que replican un patrón geométrico. La unidad se extiende por igual, en el cosmos o en la partícula más subatómica. Como es arriba, es abajo. Y si detrás de la hipótesis de Dino pudiéramos vislumbrar algo más importante que puntos y líneas que se unen sobre un plano, quizás la existencia de un patrón que se replica en la naturaleza y que se extiende desde la partícula más microscópica hasta la más grande. Un patrón que se evidencia en distintos fenómenos y que determina el orden y la forma de las cosas. La estrella de 5 puntas semeja el ser humano que está en la naturaleza parado sobre la tierra y con las manos extendidas. Una de las puntas es el cerebro. La masonería es un poco el producto de todas las viejas escuelas iniciáticas de la antigüedad, que fueron un poco las creadoras del conocimiento humano. Festejamos los solsticios, festejamos los equinoccios con reuniones especiales y hasta con comidas especiales. Nosotros, por ejemplo, en nuestros rituales le aconsejamos a nuestros hermanos que traten de imitar a Febo, que se levanta en Oriente pero esparce por igual toda su luz. En aquel tiempo los arquitectos que eran masones construían de esa manera, ¿no es cierto? Hacían el plano y el plano era un templo masónico y luego se transformaba en ciudad. Justamente La Plata es la ciudad masónica por excelencia, porque con el trazado de las diagonales, si uno la ve desde arriba, donde están los edificios públicos, es como si fuera un templo masónico. Fue construida por Pedro Benoit, que era un arquitecto masón, y utilizó, diríamos, los planos de lo que sería un templo masónico y lo transformó en una ciudad. De igual forma que en la ciudad de Buenos Aires, si unimos las 3 principales sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, conformamos un triángulo que tiene como centro la sede principal de la masonería argentina. Sobre la línea que une los poderes ejecutivo y judicial se encuentra el obelisco, gran elemento simbólico de la ciudad. La ciudad de Tandil también pudo estar construida bajo estos preceptos masónicos. En los últimos años se viene afianzando esta teoría entre investigadores e historiadores de la ciudad. Martín Rodríguez, político que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y fundador de Tandil, fue miembro activo de los masones. Ramón Santamarina, hacendado y uno de los personajes más importantes de la ciudad a finales del siglo XIX, también hizo parte de la logia masónica. Algunos edificios, como la Capilla Ramón II y el Hospital Municipal, fueron construidos por la familia Santamarina sobre las geometrías que señala Dino. Si trazamos un círculo desde el Fuerte Independencia con el radio a la Capilla Ramón II, nos da también uno de los vórtices del Cerro Venado, y si desde la Capilla San Ramón apuntamos derechito al Hospital Santa Marina y proyectamos esas líneas en ese círculo, nos da una estrella de 5 puntas, que la punta principal es la Capilla Ramón Santa Marina. Claro. La estrella de 5 puntas, el ser humano. Sí, relacionado. Está bueno esto,
Nuestro universo continúa en expansión. El hombre y todos los elementos de la naturaleza contienen universos resumidos que replican un patrón geométrico. La unidad se extiende por igual, en el cosmos o en la partícula más subatómica. Como es arriba, es abajo. Y si detrás de la hipótesis de Dino pudiéramos vislumbrar algo más importante que puntos y líneas que se unen sobre un plano, quizás la existencia de un patrón que se replica en la naturaleza y que se extiende desde la partícula más microscópica hasta la más grande. Un patrón que se evidencia en distintos fenómenos y que determina el orden y la forma de las cosas.